Al Día Noticias con johndidier.com. En Al Día Noticias establecemos comunicación con Cristian Cantor. Él es el embajador de Israel en Colombia. Bienvenido al Día Noticias. Hola John y hola a todos los oyentes y televidentes de Al Día Noticias. Es un placer. Es su última semana como embajador, ¿correcto? Así es, la última semana como embajador. Ya la próxima semana estamos rumbo hacia Israel, de vuelta. ¿Y coincide el cambio de embajador con el cambio de gobierno en Colombia? ¿Siempre lo hacen así? No, 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 de nada. Es una coincidencia extraordinaria. Normalmente, como tú sabes bien, el nombramiento de los embajadores israelíes, el 99% de nosotros somos de carrera, no tiene nada que ver con los cambios de gobiernos. Nosotros trabajamos para nuestro gobierno y trabajamos también hospedados por los gobiernos amigos que nos reciben, sea uno u otro. Ya, afortunadamente sí, eso es cierto. En Israel, quienes hacen los cargos diplomáticos son de carrera, no son cuotas políticas de quien esté al frente del gobierno en Israel. ¿Cristian Cantor nació en Jerusalén? No, yo nací en Buenos Aires. Mis papás son argentinos. A los 6 años mi familia emigró a Israel. Nosotros decimos ascendemos a Israel, hicimos aliyá en hebreo, y de ahí toda mi vida en Israel. Así que el español es un poco de oír de mis papás, porque yo era el único en la familia que hablaba hebreo. Entonces era el canciller de la familia al llegar a Israel. Ujú. La conexión entre mi familia y los alrededores. Entonces yo hablaba hebreo y mis papás me hablaban español, y creo que un poco de eso quedó. ¿Pero a quién le aprendió hebreo? Yo aprendí hebreo, obviamente en Israel, después hebreo, inglés, francés, pero el idioma en Israel obviamente es hebreo, sí. Ah, bueno, correcto. Cristian, ¿por qué le pusieron Cristian? Una anécdota muy interesante. Bueno, hay dos historias, no sé a cuál creer, les voy a contar las dos versiones. La versión de mi mamá es que me nombraron el nombre Cristian por honor al rey de Dinamarca, Cristian el Décimo. Ujú. En un momento en la Segunda Guerra Mundial, durante el Holocausto, él salió, esa es la historia, es el narrativo, salió montado en su caballo en las calles con una estrella de David encima de él, Ujú. para su solidaridad y su apoyo hacia los judíos de Dinamarca. Esa es la historia que a mi mamá le gusta contar, creo un poco romántica. Y la otra, creo que eso simplemente porque Cristian es un nombre muy, muy común en Argentina. Yo me llamo Cristian, mi hermano se llama Martín, también es un nombre muy argentino. Entonces, les dejo a los oyentes escoger cuál historia les gusta más. Claro, eh, porque alguien de su familia tuvo que haber salido de Israel por el tema de la diáspora, pero sus abuelos son hebreos, ¿cierto? Judíos. Sí, claro, somos judíos. Parte de mis abuelos también nacieron en Argentina, parte de ellos llegaron a Argentina de Polonia antes de la Segunda Guerra Mundial, se salvaron. Obviamente, los hermanos de aquellos abuelos que se quedaron en Polonia fueron asesinados en la Shoah, en el Holocausto. Pero nosotros somos, sí, de origen, digamos, si vamos un poco atrás, llegamos a Polonia, somos polacos. Judíos que fueron a Judíos. Polonia. Correcto. Bueno, le cuento que mi hijo que está por nacer se va a llamar Cristian, eh, pero esto por el significado que tiene de que es ungido y que traducido al español es cristiano, así traduce. Entonces me llamaba la atención, usted siendo embajador de Israel, pues se llame Cristian. ¿Usted practica el judaísmo? Claro, nosotros somos judíos, no somos ortodoxos, pero somos judíos, practicamos judaísmo. Claro, mantenemos la tradición,
festejamos todas las fiestas judías. Yo también por mis funciones como embajador aquí, entonces noto muy bien de tener esa atención hacia la comunidad judía y ser parte activo de las celebraciones y de las actividades de la comunidad. Eh, sí, más o menos. ¿Hay que ser practicante del judaísmo para poder hacer parte del gobierno en Israel? No, 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 no. Ujú. Israel, Israel es un país judío y democrático. Eh, la población, la mayor parte de la población, casi el 80% son judíos, pero hay diferentes tipos de judíos. Hay judíos que son muy observadores, que son muy ortodoxos, hay gente que eh, cuida parte de las tradiciones y hay aquellos que son seculares absolutos. Así que tenemos todo el espectro. Bueno, ¿cuánto tiempo en Colombia? ¿2 años? No, vamos a terminar 3. Yo llegué en septiembre de 2019, entonces, pero los 3 años pasaron muy rápido. ¿Y antes de ser embajador ya había estado en Colombia? Yo estuve en Colombia hace 25 años, John, como un mochilero israelí. Esa era la primera vez que visité Colombia como parte de mi gira en toda Sudamérica y esta fue la segunda vez. Sí les encanta a los israelíes después de que prestan su servicio militar venir Así a es. América, ¿no? De mochileros, a conocer, ¿no? A explorar. ¿Por qué les gusta tanto? Creo que el israelí común, después de 3 o hay unos que muchos años más, están en un servicio con una disciplina, con órdenes y con estructuras. Creo que quieren explorar un poco el mundo, quieren sentir, me imagino, sí, pero lo digo de experiencia propia, quieren sentir un poco de libertad, quieren ver cosas nuevas, experimentar cosas nuevas y muchos de ellos llegan aquí a Latinoamérica, muchos también van a la India, a Vietnam, a Tailandia, pero muchos llegan aquí a Sudamérica Ujú. y creo que es para mí por lo menos, fue una experiencia transformativa. Bueno, después de 3 años casi de estar como embajador en Colombia, balance en lo personal de Colombia, ¿qué se lleva de Colombia? ¿Le gustó estar en Colombia? ¿Qué destaca positivo en Colombia? ¿Qué no le parece tan bueno de Colombia? Yo creo que estos 3 años fueron años muy significantes para mí y para mi embajada y para mi estado. Hemos construido unas lazas muy, muy fuertes y agregando a las que ya hay entre Colombia e Israel en el campo político, en el campo económico, comercial, en el campo tecnológico e innovación, en el campo de cooperación. En todos esos campos, la embajada ha hecho un trabajo fenomenal. Es el lugar también de agradecer al equipo excelente que tenemos aquí, a los diplomáticos que están aquí representando cada uno su ministerio y a los empleados locales. Creo que hemos llegado a un pico extraordinario. Solo para mencionar unos cuantos de los logros, hemos firmado el TLC entre Israel y Colombia, hemos eh, eh, incrementando el intercambio comercial entre los dos países. Se creó una oficina de innovación en Israel, de Colombia, la primera fuera de Colombia. Tuvimos una visita extraordinaria del señor presidente Duque con muchos de sus ministros y representantes de las diferentes agencias acá, una visita oficial. Eh, hemos llevado la cooperación en temas de defensa y seguridad a otros niveles. En fin, yo estoy muy, muy satisfecho de lo que hemos logrado aquí. Y eso que le tocó en pandemia, ¿no? Yo llegué en septiembre y como todos sabemos bien, en marzo de 2020 ya nos metimos en el cierre, en la cuarentena. Entonces tuve medio año más o menos para conocer gente, crear
un poco de contactos personales. Y de ahí seguimos hasta, si no me equivoco, fue hasta octubre, noviembre del 2020, cuando estábamos encerrados. Pero quiero mencionar que a pesar, en una forma muy interesante, a pesar del cierre y de la cuarentena, y después de todas las olas que vinieron después, la embajada siguió funcionando en una forma, bueno, dado las circunstancias, teníamos que cumplir con las restricciones, pero en temas de las tareas y los resultados, no se dañaron. No, nosotros conseguimos todas las metas que teníamos que conseguir, y estoy también muy complacente de decir que también manejamos esa situación con las familias de los diplomáticos israelíes aquí y también con los empleados locales en una forma muy prudente, muy cautelosa y muy balanceada, y gracias a Dios lo pasamos bien. Ujú. No alcanzó a hacer ni una sola fiesta de independencia de Israel, que normalmente se hace por el mes de No, mayo. es cierto, nosotros no tuvimos la oportunidad por la pandemia Ujú. de agruparnos y hacer estas fiestas. Partes de ellas las hicimos en Zoom, eh, eh, lamentablemente. Y la última, también por restricciones, hicimos un evento un poco atípico. Tuvimos aquí una delegación muy linda de voluntariados israelíes de una ONG que prestaron un servicio muy lindo hacia 6 escuelas aquí en Bogotá. Y junto a ellos y las escuelas hicimos una celebración modesta para celebrar la independencia, pero no podíamos agrupar gente en un lugar cerrado, sí. Sí, correcto. Sí alcanzó fue a hacer una reunión de periodistas en su residencia antes de la pandemia, que Exacto, incluso que él cierto. estaba a punto de ir en abril del 2020 a Israel, y justo en marzo cerraron esta situación la pandemia. Y le cuento que fui ahora en abril 1, el 1 de abril, a Israel. Logré estar allá los 12, 13 días que quería estar en Israel, y ya se está reactivando el turismo en su país, ¿correcto? ¿Cómo está? ¿Qué reporte tiene y cómo avanza la economía? Bueno, nosotros estamos en un punto muy interesante en la economía israelí. Em, Creo que estamos en una muy buena situación. En sentido económico, Israel se transformó en los últimos 20 años, pero en los últimos 10 o 7 es más evidente, a la meca de la tecnología y la innovación mundial. Mm. Es súper interesante ver cómo cada multinacional, cada compañía que seria quiere tener su sede de investigación y desarrollo o de scouting, otro tipo de representación en Israel, simplemente porque en Israel es donde las cosas pasan, donde ocurren las cosas más interesantes, más innovadoras para esas compañías, para esos empresarios. Eh, y eso es en todos los ambientes. Salud, agricultura, foodtech, ciber, inteligencia artificial, agua, obviamente defensa, en todos los ambientes, todos los campos. Eh, Hoy Israel exporta más de 50% de sus exportaciones son tecnología, que es impresionante. Sí, señor. Estamos con Cristian Cantore. Extranjera en Israel en temas tecnológicos y, eh, y pasamos a definirnos de nación startup, unicornios, porque el número de unicornios que tenemos es impresionante. Así que sí, la economía israelí está en un muy buen punto, y junto a los desarrollos geopolíticos de nuestra región, los acuerdos de paz que hemos firmado con lo que se llama los acuerdos de Abraham, junto a nuestros vecinos, aún incrementa más la demanda hacia esa innovación y tecnología israelí. Entonces, es bien appropriate, creo que también
podamos crear este tipo de relaciones con Colombia, y eso es lo que hemos hecho. Yo, voy a ser muy sincero, creo que 50, 60, 70% de mi tiempo se dedicó a temas de tecnología, innovación, comercio. Ujú. Bueno, ¿a ustedes los miden por resultados cuando, en su carrera diplomática? No. Ujú. Ojalá que sí, pero no. No. No, obviamente, mire, sí, tenemos planes de trabajo, hay medida de los objetivos, pero digamos que es más como una herramienta eh, que menos se aplica como se aplica más en el sector privado. Ujú. Pero yo personalmente soy un adicto a ese tipo de trabajo, así que en mi embajada, Ujú. durante mi periodo y en otras tareas diplomáticas que yo hice, entonces sí, aplicamos herramientas bien estrictas de mediación y de medir y objetivos, etcétera. Bueno, dice usted que le hizo énfasis especial al tema de la tecnología. En materia de conquistas, de gestión, ¿qué podríamos decir que a raíz de su paso por la Embajada de Israel en Colombia, hoy es qué real entre las dos naciones? ¿El TLC está funcionando? ¿Hay intercambio comercial? Hay un intercambio comercial muy interesante entre Israel y Colombia. Ha aumentado en el último. Mire, es un poquito complicado también porque nosotros solamente ahora estamos saliendo realmente de ¿cómo se dice? Las consecuencias de la pandemia. Ujú. Pero en los últimos, no sé, 6, 8 meses, nuestra oficina comercial aquí está reportando una incrementación extraordinaria de compañías colombianas e israelíes que muestran el interés de hacer negocios, de llegar. Usted sabe, ese es uno de los temas que se miden para entender cuáles son los trends comerciales. Eh, el intercambio se ha duplicado. Tenemos misiones colombianas en Israel y de Israel aquí en una forma muy frecuente. Hay casos muy interesantes de éxito israelíes aquí, especialmente en temas de agricultura, pero no solamente. Así que, y obviamente hubo durante la visita del señor presidente en Israel, hubo un anunciamiento de una inversión de docenas de millones de dólares aquí, de diferentes compañías. Así que sí, el tema comercial, tecnológico y de innovación es muy interesante. Y fuera del tema, digamos, de negocios, digamos, el otro eje de trabajo que tuvimos aquí es acompañar el desarrollo del ecosistema colombiano, porque el tema de innovación y tecnología no es solamente entre compañías, sino también tiene que ver con políticas públicas. Y en ese sentido, nosotros creemos que tenemos mucho para ofrecer. No todo se puede implementar en diferentes lugares, pero por lo menos se puede estudiar y aplicar lo que la gente cree que es posible. Y ahí trabajamos en estos 3 años en dos niveles, a nivel gubernamental, no nacional, junto al Ministerio de Comercio, Impulsa, pero también al nivel regional. En cada una de nuestras visitas en las regiones, una de las tareas más importantes es ubicar aquellos hubs, centros de innovación, tecnología, emprendimiento que son suficientemente maduros para conectarlos a los actores israelíes, sean los quien sean. Pueden ser universidades, pueden ser fondos de inversión, pueden ser startups, pueden ser empresarios, lo que sea, para ver cómo podemos fomentar esta relación, que también es muy beneficiosa para los israelíes. Entonces, trabajamos de arriba a abajo, pero también de abajo a arriba para complementar ese trabajo. Eh, y esa fue una de las cosas más interesantes haciendo en las regiones aquí, voy a ser sincero. Sí, ¿cómo está la balanza comercial en este momento entre Colombia e Israel? Los últimos números, si no me equivoco, estamos ya rompiendo hasta ahora estábamos alrededor de 500 millones de dólares y ahora, si no me equivoco, estamos ya llegando a los 700. ¿Y qué le compra Colombia a Israel y qué le compra Israel a Colombia? Lo que Colombia compra de Israel es prácticamente tecnología israelí de todo tipo. Ujú.
Israel compra de Colombia, bueno, hay agricultura, frutas, hay carbono, eh, flores. Eso es más o menos el intercambio tradicional que tenemos entre Colombia e Israel. Bueno, muy interesante. Y en materia de turismo, parece que, no sé si la cifra se mantendrá igual, que por lo menos unos 2 millones de israelíes vienen al año a Colombia. No, no son 2 millones, ojalá que sean 2 millones. Nosotros los números que tenemos, estamos hablando de docenas de miles por año. Eh, no tenemos los últimos, obviamente tenemos los números de antes de la pandemia. Sí. Yo por mi sensación en visitar en los últimos meses alrededor de Colombia, creo que después, mire, los israelíes fueron los primeros de ser vacunados. Mm, Entonces, obviamente que cuando tuvieron la posibilidad, fueron los primeros de llegar a diferentes lugares del mundo y también en Colombia. Hoy, a donde voy, estoy hablando de lugares turísticos, veo israelíes paseando. ujú. Solamente la semana pasada tuve la oportunidad de estar en una visita de trabajo con el señor presidente en Providencia, a una Yavi israelíes. De Providencia volé a Cali para participar en la inauguración de los Juegos Atléticos para los menores de 20 y recibir la delegación israelí, que a propósito, ayer un joven israelí ganó una medalla de oro en los 200 metros y aún ahí en el estadio habían israelíes turistas apoyando la delegación que estaban en Cali, llegaron a estudiar salsa. Y entonces y obviamente en la costa, en Medellín, en el Pacífico, los israelíes están aquí en una multitud muy grande, pero lo interesante es que también el carácter del visitante israelí está cambiando, no solamente los mochileros como decimos, de low cost, que se tiran en cualquier lugar, sino también ya gente en el medio de su carrera que también salen con mochila, pero ya, digamos, middle range, con hoteles más sofisticados, con obviamente un gasto más alto durante su estadía aquí, que llegan para temas específicos, como esa gente, como le dije, o aquellos que llegan a estudiar español o estudiar salsa. Ujú. Escuché de muchos que llegaron acá para eh, recibir una capacitación privada, ¿sí? En temas de café en el valle. Muy interesante. Entonces hay todo tipo de visitantes y obviamente también visitantes de ya más grandes Sí. de edad, mayores de edad, que llegan a Colombia para ver las diferentes maravillosas atracciones que tienen aquí. Embajador, ¿qué parte de Colombia le gustó más? Eh, me- no voy a ofender personas. Y me encantó la costa Caribe. Me encantó la costa Caribe por varias razones. Primero, porque es una belleza. Es una belleza. El mar, mire, yo, uno de los recuerdos más fuertes que tengo como joven visitando Colombia fue el camino que hice hacia Tayrona. Y me acuerdo, Ujú. y tiene que como se dice en inglés, bear with me, porque para un israelí que llega de un lugar tan de desierto, caminar en la jungla de Tayrona y de repente salir de la Sierra Nevada, salir hacia la costa y ver el mar Caribe con las rocas tan bellas de Tayrona, para mí era como un paraíso. Y esa sensación todavía la tengo muy emblemada en mi mente y en mi corazón. Y ahí obviamente también, ahora que tuve el placer también de visitar Cartagena varias veces por trabajo, entonces ya pude visitar un poquito más la ciudad. Entonces, esa es una razón, pero la otra es que también los costeños son muy parecidos a nosotros, a los israelíes.
primero llamamos del mismo barrio, como decimos. Hay muchos inmigrantes sirios, libaneses en la costa. Ujú. Y la mentalidad y el comportamiento, la cultura es muy parecida, es como sentirse en casa. Todas las veces que estuve en la costa con la gente, el intercambio con la gente era muy abierta, muy calurosa, muy amable, muy directa, muy informal, y eso me hizo recordar un poco de casa, así que Sí. costa es muy, muy preferida. ¿Y de comida cuál le gustó más? Eh, bueno, la del Pacífico es deliciosa, Ujú, deliciosa. ujú. Bueno, ¿y la bandeja paisa le gustó? Obviamente, claro que sí. Bueno, pues señor embajador de Israel en Colombia, ese es su balance de lo que fueron estos casi 3 años al frente de la Embajada de Israel, toda Rabat, muchas gracias. Realmente aquí, desde Al Día Noticias, siempre nuestro cariño y gratitud por la tierra de Israel y que ojalá se sigan fortaleciendo los lazos entre las dos naciones. Como le Yo, digo, si me- en quiero- abril estuve en Israel, ¿no? sí, si me permite, quiero aprovechar esta oportunidad para agradecer a todos los colombianos y a todas las colombianas. Ujú. Nos han recibido en brazos abiertos, con una calidez extraordinaria. En cualquier lugar que yo paseo o trabajo o Ujú. intercambio aquí en Colombia, cada persona tiene algo en su corazón hacia Israel o el pueblo judío. Es impresionante. Hay aquellos por razones espirituales o religiosas, hay aquellos por eh, lazos de cooperación histórica, hay aquellos por temas de comercio tecnológicos, pero en donde estuve y con quien hablé, Mm. siempre nos recibieron con un amor y un abrazo muy grande. Y obviamente agradecer la cooperación que recibimos de todas las partes de la sociedad, del gobierno, de la academia, de los medios de comunicación, del sector productivo, de las organizaciones cívicas, del sector de arte y cultura, de parte de todos. Fue un gran placer trabajar con ustedes y un gran honor contribuir para fortalecer y profundizar las relaciones entre estas dos naciones hermanas y fraternas. Así que toda Rabá, gracias de parte mía, de parte de mi familia, de parte de mi equipo en la embajada. Bueno, Shalom es Cristian Cantor, el embajador saliente de Israel en Colombia, haciendo su balance de lo que fueron estos casi 3 años en nuestro territorio. Gracias por estar en Al Día de Noticias a través de emisora.5. Al Día Noticias con John Didier Rodríguez Marín. La información más importante del momento en Bogotá, Colombia y el mundo. Gracias.